El episodio número 235 de Libertad Bajo Palabra, y vamos a conversar de poesía con Óscar Limachi, premio Copé, traductor muy conocido, poeta también ampliamente reconocido, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas noches. Buenas noches, Percy. Gracias por la invitación. Creo que no nos vemos desde una presentación en el Centro Histórico de Lima hace ya algunos años, así que Varios años. puesto a conversar contigo sobre los temas que tú quieras proponer. Vamos a hablar de poesía, de tu entendimiento de la poesía, de la literatura, del Perú, de Latinoamérica. Pero ya que has hecho un recordario, ese evento fue hace como 5 o 6 años. Era casualmente una presentación de Juan Cristóbal, que es prácticamente, era porque hace cambio de casa, pero ha sido prácticamente tu vecino, ¿no? Él es Así es, San Miguelito en Maranga, así es. cercanamente. Yo vivo más de medio siglo aquí en Maranga. Te estoy saludando desde la biblioteca Girondo Huidoro Vallejo de la Pacheta de Maranga. Así que donde algún día serás bienvenido cuando quieras venir por acá. Saludos de Leoncio también, que es el guardián de la biblioteca. Ahí está siempre cuidando los libros. Allá, un tótem ahí, qué bonito. Y ya que nos acordamos de Juan Cristóbal, mira, esto no es una infidencia, pero me pareció muy singular lo que él me dijo de ti. Me dijo, eh, mira, ¿sabes qué? Limachi es un caballero. Yo le dije, oye, Juan, pero es el primer poeta, creo, en el curso de estas últimas décadas que ha merecido esa caracterización. Mira, él te aprecia mucho, ¿no? Lo dijo de esa forma. Yo le agradezco a Juan Cristóbal, pero en estos tiempos el adjetivo caballero hasta podría ser un insulto, ¿no? En general, porque no hay tanta caballerosidad por aquí. Y tal vez él se refiere al hecho de que yo respeto a los mayores, ¿no? Nunca he sido un parricida. Y la poesía de Juan Cristóbal me ha parecido siempre buena e injustamente relegada. De tal manera que las veces que él me ha invitado a presentarla, pues yo he aceptado gustoso porque lo conocí primero como un autor del cual yo no sabía ni qué cara tenía. Lo empecé a leer y cuando ya se produjo el momento en que justamente por un premio Copé nos encontramos, pues nos hicimos amigos y desde entonces mantenemos una relación bastante cercana, ¿no? Yo sé lo que él está haciendo, me imagino que él también, aunque no nos vemos tan seguidos porque ya se mudó del barrio. Pero bueno, Sí, sigue siendo claro. un servidor, pues, ¿no? O sea, esto que decía de Juan Cristóbal no era una infidencia, sino que me pareció algo muy, muy curioso que se diga de esa forma, ¿no? No porque no tenemos estereotipos que los poetas estén en las antípodas de la caballerosidad, pero casi siempre es así, ¿no? Sí, Entonces, estábamos en este tema del premio Copé que mencionas. Juan Cristóbal gana el premio Copé o queda segundo, ¿no? Con Pablo Guevara, creo que en el 98. Tú ganas 10 años antes, en el 88, con Viaje a la lengua del puercoespín. Antes de ello, ¿ya llevabas cuánto tiempo en la escena literaria? A ver, cuéntanos un poco de esos orígenes hasta que llegas a lo del premio Copé. Que te sorprenden tus 30 años, ¿no? Tú ganas de sí. los 30. Sí, 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 bueno, ha pasado un buen tiempo. Lo que pasa es que no sé cuál es la escena literaria, ¿no? Porque en nuestras épocas, Claro, estoy hablando en que cuando yo, como estudiante secundario del Colegio Guadalupe en el centro de Lima, empecé a interesarme por los libros, ¿no? En el año 72 empecé a ir a la biblioteca y ahí conocí la obra de Borges, de Quiroga, de Kafka, de Poe, y luego empecé a descubrir la poesía, ya cuando tenía 15 años, ¿no? Lorca, Gabriel Mistral, Neruda, lo que había que leer, pero en algún momento de mi adolescencia, justamente cuando yo ya tenía 15 años, llegó a mis manos, a partir de la biblioteca, en La voz a ti de vida de Pedro Salinas. Y empecé a leerlo, y cuando llegué al poema 4 me quedé tan impresionado que me dije a mí mismo, si esto es poesía, quiero dedicar la vida a hacer esto. Y desde entonces, así que si me preguntas, bueno, fue una escena personal,
¿no? Solo, no hablé con nadie, yo estaba en la biblioteca, pero fue ese deslumbramiento de la poesía y creo que hasta ahora no he renunciado a esa promesa que me hice a mí mismo, sobre todo en la última década que descubrí las redes y puedo difundir poesía a través de la página del Centro Cultural Trilce, que yo dirijo, de trabajo hace mucho tiempo. Encontré que a veces, pues, lo que nos pasa a todos, ¿no? Si vemos una película que nos gusta, se la recomendamos encarecidamente a los amigos. Si nos gusta una canción, la queremos compartir, hacemos escuchar a todo el mundo. Y cuando encontramos poesía que nos interesa, un libro, una novela, cuento, etcétera, se la prestamos al amigo y no siempre regresa, ¿no? Entonces, encontré que compartir poesía a través de las redes es la forma más segura de compartir lo que a uno le gusta y que el libro no se vaya de la casa, Claro. ¿no? Estando ahí Por para WhatsApp, con Google Drive, con mandan los archivos y ya no hay ningún problema. todo eso, ¿no? Yo Entonces, en la página de Trilce he encontrado unos poetas muy interesantes, brasileños sobre todo. Ya vamos a hablar más adelante de tu fascinación con el portugués, porque has sí, pues, traducido mucho, incluso a bastante. Roberto Pina, que lo considero es que es uno de los poetas más extraordinarios del último siglo, ¿no? Pero, Bueno, mira, vamos deteniéndonos entonces. Te decía, ya, con la escena literaria no me refería, muy bien tu testimonio personalísimo, ¿no? Pero no me refería a tu deslumbramiento personal, privado, sino tu compartir con la gente de la literatura, ya estando en la universidad de repente, ¿no? Y digamos, la publicación de tus poemas, de repente en las revistas que siempre tienen los grupos, hasta que salgas tu primer libro, ¿no? Y de ahí hasta el proceso hasta que llegas a Copé 88. Cuéntanos. sí, bueno, en el año 78 yo estaba estudiando lingüística, había ingresado a la Universidad de San Marcos en el año 75 y ese año 78 ingresó a San Marcos un amigo de academia a quien había conocido postulando a la Universidad Católica, había ingresado a la Universidad Católica y habíamos dejado de vernos. Y ahora me lo encuentro en San Marcos y me dice, estoy estudiando literatura. Y me presentó a sus compañeros de promoción, a los cachimbos que se llamaban Pedro Escribano, José Antonio Mazzotti, ¿no? Y luego pues vendrían Mariela Dreyfus y otros amigos más, ¿no? De generación. De tal manera que en ese año 78 yo empiezo a entrar en contacto con estudiantes de literatura, que por supuesto me ven como el extraño que viene de lingüística, ¿no? Y que no tiene ni los talentos ni los conocimientos literarios como para entrar por ahí. Al año siguiente conocí a Esteban Quirós. Y ojo, estoy hablando de el amigo que ingresó en el año 78 era Jaime Chihuán, que ahora es editor de 5 editores. Y al año siguiente conocí a Esteban Quirós, que es editor de Lluvia Editores, y son editoriales que han sobrevivido todo este tiempo. Y conocí a Jorge Luis Roncal, ¿no? Que sigue en plena actividad, ¿no? En Arte Idea, y así, ¿no? Podríamos mencionar compañeros de San Marcos, que no estudiaban conmigo, porque ellos estudiaban literatura, pero que de alguna forma empezamos a hacer trabajo editorial, ¿no? La revista Lluvia necesitaba un corrector y quién mejor que el que estudiaba lingüística para eso. Así que pasé a formar parte del comité de redacción de Lluvia Editores con Esteban Quirós, con José Serna, con Pedro Escribano. Y en el año 80, yo tenía 21 años, cumplía los 22 todavía en junio. En abril del año 80 Esteban Quirós me invitó a coeditar con él un poemario de Orlando Germán, ya fallecido, un poeta de Mala. Y ahí aprendí, o sea, yo aprendí a editar con Esteban Quirós, ¿no? Y en ese tiempo recibíamos la ayuda, ¿no? De los profesores de literatura, ¿no? Luis Fernando Vidal, que empezaba a formar sus cuadernos del hipocampo, ¿no? Y con su serie de Las Primicias, además, y yo estaba en el lugar donde él fue armando Noche de Adrenalina, la primera edición, por ejemplo, de Carmen Ollé. Y gracias a mi trabajo en Lluvia pude conocer a Mario Florián, a Camerluz Bejarano, a Rocío Silva Santisteban, a la misma Carmen Ollé, y eso me permitió ir profundizando en mi conocimiento y mi interés, esta vez ya, de la poesía peruana,
¿no? Que aparte de Vallejo, pues no había habido mucha exploración. Entonces, contemporáneo al surgimiento del grupo Cloaca, ¿no? O sea, he visto nacer, ¿no? He conocido a Roger, a Domingo de Ramos, ahí en el patio de San Marcos, y bueno, hemos ido cada quien tomando un rumbo. En el año 89 se anuncia el premio Copé, ¿no? Y en el año 90 yo paso a trabajar con Tulio Mora, Enrique Verástegui, Jorge Pimentel, por mencionar a tres grandes poetas de Hora Cero. Yo había revisado antes un poemario de Verástegui para Lluvia Editores, hacía labor de fotógrafo y hacía labor de corrector, ¿no? De que no haya tantas erratas en una edición. Y así también había conocido a Pimentel y a su familia, ¿no? Revisando uno de sus libros. Así que eso me adentró más en el conocimiento de la poesía peruana. Ese mismo año, el año 90, en Jorge Eslava, a quien conocía de los pasadizos de San Marcos y de los patios de San Marcos, Jorge Eslava me había pedido medio año antes que colaborara con él corrigiendo algunas ediciones de Colmillo Blanco, y él, debido a una licencia médica que tenía que pedir, me pidió que lo reemplazara en el Colegio de los Reyes Rojos, que me puso en contacto con la otra mitad de la poesía peruana, porque padres de familia eran Mirko Lauer, Enrique Sánchez Hernani, Giovanna Polarolo, Abelardo Sánchez León, José Watanabe, Luis Lahoz, por mencionar solo algunos. Así que digamos que ya estaba en la escena, ¿no? Y ya con un premio Copé podríamos pensar que ya estaba llamado para recitales o lo que fuese, pero no pasó nada, porque esos fueron tiempos duros. Recuerda que era ese tiempo de fines de los 80 en que se devaluaba la moneda cada día, cada hora, y por supuesto el premio Copé salió muy devaluado, ¿no? De tal modo que no hubo entrevistas, no hubo casi nada, ¿no? Después de eso, más bien 10 años después, la gente de San Marcos descubre mi obra. Entonces, los estudiantes de literatura de San Marcos leen Viaje a la lengua del puercoespín, que estaba en la biblioteca, y empiezan a invitarme a recitales. O sea, recién digamos que ahí entramos a escena, ¿no? Pinte de los 90, que es increíble. Sí, parece increíble, pero así fue, ¿no? Entonces, mientras tanto, yo he seguido trabajando, editando, ¿no? En el año 2005 yo viajo a Brasil y por primera vez a un festival, a un congreso de poesía en Pero, Río Grande. Oscar, pero un segundo, todavía no vayamos hasta lo de Brasil Ah, porque tenemos tiempo. Por favor, vamos a hacer un paréntesis. ya. Vamos a pensar en este tema del COPEI, que en las circunstancias que tú nos describes fueron muy particulares, ¿no? Con la inflación, con el terrorismo, con todo. Entonces prácticamente pasó una década hasta que como que redescubrieron tu libro, que no tuvo una difusión en su momento, ¿no? Por las condiciones que ya estamos comentando. Pero ¿no te parece que pasa en general con todos los ganadores del premio COPE? O sea, es un premio que tiene una dotación dineraria importante, pero no precisamente es un premio que se considera consagratorio, no por ser mezquino con el premio ni con los ganadores, pero realmente hay gente que gana el premio y dura ni una semana a veces la repercusión en medios o algo así, y luego ya eso se difumina, salvo que tú puedas ofrecernos una visión diferente, ¿no? Porque es algo que le he preguntado a varios premios Copé que han estado por aquí en el programa. Entonces es una situación rara de la propia escena cultural y literaria, ¿no? O sea, un premio que creo que es el premio, en teoría, más importante hasta que se hizo el premio nacional, o se restituyó el premio nacional de literatura hace unos años, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Oscar? Bueno, primero, la misma condición del premio, ¿no? Es decir, el premio, aparte del dinero, eh, trae la edición del libro y su distribución, pero no necesariamente en librerías,
sino distribución en los lugares donde Petro Perú tiene sedes, ¿no? En Talara, en Iquitos. Entonces, llegan ahí, llegan a bibliotecas, pero no circulan mucho los libros, o no circulaban, ¿no? O sea, ya en los últimos años, Petro Perú tiene un stand siempre en las ferias, donde pone en venta sus libros, pero ya los nuestros están agotados hace mucho tiempo, Están ¿no? en la web, Así, eso están en sí, la web, no, claro, por supuesto. más o Es, menos. no, no, y eso es muy importante para su difusión, ¿no? Porque ya esa edición está agotada y la única vez que se publicó en la web El Puercoespín fue una edición cubana plagada de erratas. Yo les escribí a los que habían colgado esa edición que por favor permitieran brindarles una edición corregida, ¿no? Porque la habían hecho muy mal allá. Me dijeron que no, que ellos habían colgado el PDF del material. Entonces, por muchos años circuló una edición llena de erratas hasta que ha llegado la edición virtual de Petro Perú que pone en su sitio las cosas. Claro, hay unas cuantas erratas, pocas, ¿no? Que han sido corregidas en ya esta, por ejemplo, esta es la sexta edición de Viaje a la Lengua del Puercoespín y ya está Claro. libre de ratas, ¿no? Entonces, esto fue presentado en la FIL ahora, este año. Y entonces, yo creo que el, la biblioteca virtual de Petro Perú ha suplido esa falta de difusión que ha habido antes, ¿no? Entonces, y ahora se preocupan por entrevistar a los ganadores y los cuelgan en su página, en el Centro Cultural Petro Perú. Entonces, digamos que ahora hay mucha más difusión de la que hubo en mi época, ¿no? Entonces, son los tiempos. Ahora hay mucha más difusión que antes, ¿no? Pero yo te Comparo. digo, tus contemporáneos, por ejemplo, llegaban a tener esta, no generosidad, sino la hidalguía de saber apreciar, oye, alguien, uno de nosotros está ganando un premio, ¿no? No sé, porque a veces me parece que hay también como mucha mezquindad, negatividad, No, eh, no podemos tantas evitar, cosas que proliferan, ¿no? por supuesto, ¿no? Si te metes a hacer cualquier cosa, sabes que va a haber gente a la cual no le va a gustar, ¿no? Entonces, a veces uno hace las cosas para que sus amigos se alegren y sus enemigos zapateen, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas sirven para eso. ¿Y qué podemos hacer contra la mezquindad? Ahí está, ¿no? Es decir, eso no nos va a quitar el sueño, ni vamos a dejar de hacer cosas porque haya alguien que opine en contra o no le parezca, o como he O que no escuchado, digan nada. bueno, pero tiene la gente derecho a no leer, y a no decir nada sobre lo que ha leído, ¿no? O a ocultar datos o hablar mal, ¿no? Finalmente, el que esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra, ¿no? En verdad, No, claro, una parte del claro, mundillo, sí. ¿no? El mundillo donde la gente está hablando y no le parece, etcétera. Entonces, bueno, en todo caso, yo no me he enterado que la gente haya No, sido. es que ¿sabes qué pasa? Me daba una curiosidad en el sentido de, a veces me parece como que la única tradición que se aprecia en el Perú en poesía es la ruptura, ¿no? O esos parricidios que decías, no tanto algunos, en el 70 hubo algo, pero, o sea, es esa situación como que de estar siempre a la expectativa de algo disruptivo y quizás dentro de esa mecánica de pensamiento de mucha gente, tener un reconocimiento, ¿no? En este caso del Estado, a través de un premio, les parecerá que no es el arquetipo de lo que buscan como vida poética o como carrera poética, no sé, porque No, es algo ya realmente, creo que tú eres el premio Copé número 10 que está en el programa, y siempre se da esa circunstancia. Los 9 anteriores no se han sentido consagrados por su premio. Ahora, si lo llevamos al campo de los críticos, pues es un infierno, ¿no? Pero en este caso, tu testimonio es lo que nos interesa. Pero la pregunta es, ¿un premio consagra realmente? O sea, ¿en el Perú se consagra a alguien por ganar un premio? Yo creo que no, ¿no? Es decir, No, no, no. no, 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 no es consagración, ni aquí ni en muchos países de América Latina, ¿no? Es decir, un premio es un Claro. premio, ¿no? Que pudiste perderlo si es que alguien presentaba un mejor libro, ¿no? O sea, y a veces pasa que hay buenos libros que quedan segundos, terceros, porque hay mejores libros, o en todo caso esa fue la opinión de los miembros del jurado.
Respecto de eso, yo, mira, debo confesar que no he visto las grabaciones anteriores, justamente porque quería ver qué pasaba, venir acá sin ningún prejuicio para poder conversar contigo Claro, libremente. Ahora sí, después de esta conversación, pues las voy a ver, ¿no? Y seguramente, ¿no? Muchos están esperando una consagración, que los entrevisten, no sé. Yo no esperaba tanto, así que no me decepcionó. Te doy el dato nada más que eso ocurrió, ¿no? Entonces, y cuando claro. la universidad empezó a llamarme y a partir de ahí me empezaron a invitar gente joven, poetas nuevos y en provincias también, etcétera, pues yo me he sentido muy satisfecho, ¿no? Porque por lo menos tengo algún lector, ¿no? O sea, alguien se tomó el trabajo de leer mi libro en un país donde no todos leen y menos los que Bueno, leen pues, poesía. Entonces, ni hablar, ¿no? Así que, no siento que el premio me consagre ni lo contrario, ¿no? Respecto a las rupturas, debo decir que más o menos en los años 80, yo ya tenía veintitantos años, 20, 21, 22, empecé a leer a La Vanguardia, mucho, y 40 años después me sigue gustando La Vanguardia. En su momento fue disruptiva, fue iconoclasta, fue escandalosa, y que claro, si ahora nos ponemos a escribir en vertical o en diagonal, pues no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Estaríamos haciendo el ridículo, pero hay gente pues que eh, si solamente leyó el romanticismo de Becker y se quedó en Neruda, cualquier experimento vanguardista le puede parecer disruptivo, ¿no? Los parricidios existen desde Edipo y antes seguramente, así que tampoco es una novedad ser parricida. En todo caso, habría que ser parricida después de haber leído a todos esos padres a los cuales vamos a matar, ¿no? Entonces, me claro. parece que muchos no los han leído. Entonces, son parricidas porque es lo que viene, lo que está de moda, lo que hay que hacer, ¿no? A cierta La edad hay que pose. hacer parricida, ¿no? O pose o seguramente auténtico, ¿no? O sea, puede ser una actitud auténtica, que Bueno, no han me gusta. interiorizado la pose hasta lo más profundo, pues, pero claro, No lo eso sé. que tú dices es interesante porque cuando vemos en los 70, por ejemplo, de Hora Cero, ¿no? Dicen, rescatan a Vallejo y rescatan a Henderson. Y digo, ¿y de Henderson qué ha quedado pues respecto de los otros poetas que habían dejado de lado? Y claro, pareciera que a toda la gente que publicaba en los años 50 no los habían leído más. Por ejemplo, a Raúl Deusta, yo realmente lo empezaba a leer, consiguió libros hace un año, ponte. Hasta antes de ese año, a mí se me había pasado que es un tremendo poeta, ¿no? Pero cosas así, bueno, están llenos de anécdotas Lo que el pasa mundo de la literatura, ¿no? es que muchos de estos autores, tú has mencionado de Eustua, son de perfil bajo, pues, ¿no? Y tiene que venir una lectora acuciosa y editora, ¿no? Que es la editora de Deustua, que es esta poeta, se me fue el nombre ahora. Ya No me me estoy acuerdo empezando. tampoco, pero conseguí su último. Sí, Ahora sí, me voy a pero acordar, ahora me voy a claro, acordar. Entonces, que rescate, ¿no? Que rescate a estos. Entonces, el papel de los editores nunca ha sido lo suficientemente valorado, ¿no? Para ya no hablar de los traductores. Entonces, muchas de estas recopilaciones póstumas o muchos años después, ¿no? Se deben a este tipo de trabajos, ¿no? De personas que sacan, por ejemplo, tengo la impresión, y lo he dicho en Cusco, lo he dicho en Arequipa sobre todo, Arequipa y el Perú tienen una deuda con Alberto Hidalgo, por ejemplo, ¿no? No hay forma de tener la poesía completa de Hidalgo, ¿no? No sé si porque caía mal en su momento o nadie lo valora ahora, etcétera, pero lo que yo he leído de Hidalgo, que son 7 u 8 poemarios distintos, tienen un valor trascendental y válido. Y las nuevas ediciones que se han emprendido hace pocos años están llenas de erratas, desgraciadamente. Y yo he hablado con los editores, he dicho, oye, pero que hay erratas, no han sido cuidadosos, ¿no? Y en la vanguardia hay que ser muy cuidadosos sobre eso, ¿no? Pero bueno, en fin, ya vendrán editores más cuidadosos, ¿no? pero mira, es importante ahora que hablas de Hidalgo, porque también, ¿qué pasa con la gente en el Perú? No sé si sea la falta de identidad o una manía compulsiva, autodestructiva, pero no valoramos a gente que es importante, habiendo nacido en Perú, en otros sitios. Hidalgo ha sido un hombre importante
a nivel latinoamericano o hispanoamericano. En Argentina lo proponían que vaya de premio Nobel. Es una anécdota así nomás, o sea, A pesar de que tenía y una bronca Murguía terrible con con Borges, toda ¿no? la gente, ¿no? Tenía una bronca. Claro, saca la Sin antología embargo, esa con famosa. Borges y Huidobro hicieron este catálogo, ¿no? Esta antología de poesía nueva. Es decir, Hidalgo es importante y no se le ha dado el espacio, ¿no? Ya lo Entonces, desprecian, como a ¿perdón? Chocano lo desprecian, a Hidalgo lo desprecian. No sé si también por la cuestión política, aparte que caía mal, o porque era Podría ser. soberbio. De tener un peruano soberbio se peleaba con todo el mundo también Hidalgo, estuvo con el APRA, después requintaba a los apristas, era terrible, pero igual es un poeta grande, ¿no? Es un poeta que debería ser considerado mucho más de lo De que es. acuerdo. El problema es quién lo va a considerar, ¿no? Es decir, el Estado, una universidad, los herederos de Hidalgo, los lectores de Hidalgo, un editor. Entonces muchas veces decimos, debería hacerse esto, debería hacerse aquello, pero no hacemos mucho nosotros tampoco para ello, ¿no? A lo más difundimos un poco, como lo hago yo humildemente, o cuando me interesa algo, pues lo edito, ¿no? Pero generalmente estoy editando a autores vivos, ¿no? Los Que son, lectores, los críticos me refiero sobre todo, los escritores y los críticos. Casi bueno, no hay pero crítica, ¿no? algo está en todas las Ahora, yo sí antologías tengo importantes, pendiente ¿no? un homenaje a Hidalgo, porque acá cada cierto tiempo hacemos homenajes a poetas importantes, ¿no? A Westphalen, a Moro, a Deusta le hemos hecho un homenaje hace como 2 meses. Pero Ajá. como sabes que tenemos una nómina de invitados vivos, vamos esperando una fecha que sea propicia para lo de Hidalgo, pero así hay varias, ¿eh? A Juan Ojeda le tenemos pendiente un otro homenaje que va a ser con Rafa León, que lo habíamos proyectado hace como un mes, pero por X razones ya no salió. Ojeda, por ejemplo, es otro que permanece Otros también muy ligados. pegado y Ujú. muy cercano con Juan Cristóbal. Yo te cuento una anécdota. Envié poemas de Ojeda y de Juan Cristóbal a varios medios internacionales, no voy a mencionar cuáles, pero hace más de 3 meses. Tuvieras la cantidad de cosas superfluas que publican y no hay cuando lo publiquen a Ojeda ni a Juan Cristóbal. Y yo digo, pero ¿estará tan desencaminada esta gente? ¿O estarán como lo del premio del poeta joven del 65, que a Ojeda le dieron una mención honrosa? Tú que hablabas que los premios no son consagratorios, ¿no? Hay premios que son arbitrarios. Le ganó Río y le ganó Ibáñez Rosasa. Pero Y le yo lo ganó no leí solamente a el libro Ojeda, de, le ganaron a Luis Hernández también esa vez. Es terrible, ¿eh? el libro de Ibáñez es bueno, ¿ah? Es decir, a veces no nos cae bien alguien que ha ganado un premio, entonces, y sin haberlo leído lo juzgamos, ¿no? Como te digo, no No, he yo sí lo leído he leído, pero ¿te parece que está ahí con arte, el elogio de los navegantes o el arte de navegar? No, bueno, no sé pero, si por tanto. ejemplo, lo que Hernández envió fue las constelaciones, ¿no? Entonces, No, sí, pero Ojeda envió el elogio de los navegantes. de acuerdo, pero vamos a ver nuevamente, ¿no? Le damos demasiada importancia a los premios, es decir, es la opinión de 3 o 4 o 5 personas que están ahí. Es igual como el Sí. Nobel, ¿no? Ya se viene la temporada del Nobel, entonces no importa quién salga, va a haber gente que va a decir, pero deberían haberle dado el premio a este, a esta, a aquello, a no sé quién. Suele pasar, ¿no? Entonces, la única manera de quedar satisfechos es uno mismo, ¿no? Instaurar su premio, ¿no? Ya que estamos hablando de poeta joven, y yo le propuse hace muchos años, en el 2006, le propuse a Alexander Forsyth, que era editor en ese momento, se llamaba Tierra Baldía, editores, etcétera, le propuse, oye, hagamos un premio poeta viejo más bien, o sea, que los lectores entreguen este premio anualmente a un poeta que esté más allá del bien y el mal, que no haya dudas, ¿no? Porque aún el premio nacional, si te fijas, tiene que ser propuesto por un editor, ¿no? Y si el editor no lo propone, ¿no? Además, Sí. tampoco es un premio consagratorio, ¿no? Es un premio a una obra publicada. Entonces, digamos que todavía falta eso que tienen en Chile, eso que tienen en España, en Brasil, en México, en Argentina, un premio consagratorio, ¿no? Es decir, un premio que se le dé por la trayectoria, por ejemplo, ¿no? Falta. Ahora, ¿quién debería hacer eso? ¿No? Yo propongo siempre que los lectores son los que deberían entregar esos premios, ¿no? Y no las burocracias. Pero bueno, en fin, es como funciona más o menos estas cosas. Entonces tampoco hay que tomarse muy en serio, ¿no? Como yo digo a los amigos que hacen hígado cuando se anuncia un premio Nobel, pero es la opinión de 15 viejitos suecos, ¿no? Que se reúnen ahí y les parece que es importante este o esta o aquel.
no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es decir, yo no siento que, a ver, ¿quién se acuerda de los premios nacionales anteriores o los mismos COPEs, ¿no? O sea, ¿quién puede nombrarlos, ¿no? O quién los lee. Algo creo que fue premio nacional, sí. Sí, Y también, Juan Cristóbal en el 71 también. también Sí, sí, Cecilia casi nadie Bustamante. se acuerda. No, y también Pero Cecilia ese, Bustamante, nadie la lee y hay que rescatar a Cecilia Bustamante, ¿no? Entonces, pero nuevamente la pregunta, Percy, es ¿quién tiene que hacer eso? O sea, si yo tuviera dinero o poder, yo reeditaría a todos ellos, pero no tengo ni uno ni otro. Entonces, soy un maestro de escuela que dirige un centro cultural, que tiene plata para comprarse unos libros, que viajo para buscar libros que acá no llegan. Ahora la Internet nos permite hacer compras de algunas cosas, pero tampoco es que todo esté a la venta o en el mercado, ¿no? Hay que caminar mucho para encontrarse en librerías de viejo alguna joya, ¿no? De tal modo que hago lo que está al alcance de mi mano en estos momentos, que es comparto aquellas cosas que a mí me interesan. Entonces, tú que has explorado este trabajo mío en el Centro Cultural Trilce, verás que muchas veces publico autores desconocidos o ignotos, ¿no? O que yo finalmente termino traduciendo porque no hay traducciones disponibles en español. De tal modo que sí, tenemos muchas deudas con muchos escritores, ¿no? Es verdad. Y claro, nunca vamos a estar de acuerdo con los ganadores de ningún premio, ¿no? Seguramente el más indubitable fue el del 60 y el del 70, ¿no? Que creo que demostraron Heró y Calvo y luego Sillones y Watanabe una calidad que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? De tal modo que claro. ahí están, ¿no? No tienen que acertar siempre. Bueno, como tú decías, y como lo he comentado también en una oportunidad, si al mismo jurado le vuelves a preguntar sobre los mismos libros la siguiente semana o el siguiente mes, seguramente que los resultados se pueden invertir, puede ser algo muy distinto. Sino que el problema de fondo allí es que no existe eh, un aparato cultural sólido que realmente pueda hacer una descripción y una valoración de estas propias decisiones, porque a fin de cuentas los jurados, incluso el Nobel, te saca una breve esquela, este ganó por esto, por lo otro, pero no hay indagaciones, realmente casi no hay ni crítica, más allá de cierta crítica académica, que se refiere a aspectos muy minuciosos a veces de las obras, pero no estamos acostumbrados a leer una buena crítica de poesía, por ejemplo, sino cuáles serían los 10 críticos de poesía que todos los que están en el medio siempre están frecuentando sus opiniones, sus apreciaciones. No hay casi ni debates ni controversias, ¿no? Como tú hablabas hace rato, estábamos hablando de Hidalgo y la Argentina. Bueno, Argentina siempre ha tenido pues un gran real relieve cultural, ¿no? Pero, o México, a nosotros nos hace falta ese desarrollo a nivel de industrias culturales, a nivel de la propia inteligencia también, o sea, no veo que exista Claro, eso. La gente, como coincido, dices, gana, un discrepan por lo bajo, no lo diagnóstico. expresan de una forma pública, Coincido con ¿no? tu diagnóstico. O sea, ¿qué tiene que pasar entonces para que seamos como Argentina, México o Chile, por ejemplo, ¿no? La famosa bronca entre Huidobro, Neruda y Pablo de Roca, ¿no? Que está documentada además, ¿no? Y si eso Sí, mejora la calidad de la poesía de esos tres. Aún sin bronca, la calidad de los tres está ahí, ¿no? Es decir, primero, y voy a tener que hacer una confesión, ¿no? Ahora estoy releyendo esto, ¿no? A Gonzalo Rojas. Y lo había dejado a la mitad del libro, etcétera. Yo no leo las palabras preliminares, ni la crítica, ni la presentación, menos todavía de poemarios nuevos, ¿no? Ya, por lo menos en este tipo de trabajos hay un estudio serio encargado a algún académico, etcétera, que puede aportar algo, pero alguien decía, y yo creo que era muy sabio el decirlo, porque a mí me han preguntado por qué no encargo yo un prólogo para mis libros, ¿no? O sea, caramba, alguien decía que si el libro es malo, no hay prólogo que lo salve, y si es bueno, pues es innecesario un prólogo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, el libro tiene que defenderse solo, o sea, por más que
el mejor crítico diga que mi libro es bueno, no va a ir la gente corriendo a comprarlo y a leerlo, ¿no? O sea, eso no va a pasar. O sea, eso no pasa en el Perú y si pasara, la gente no va a ir a comprar eso porque no está entre su prioridad comprar libros de poesía. De tal modo que si nadie comenta el libro, quedará para lectores vírgenes el descubrimiento de esos libros. Será temprano, tarde, ya cuando el autor haya muerto, pero el libro se tendrá que defender solo. Y si no valía mucho el libro, pues qué bien, ¿no? Fue olvidado por todos. Entonces, porque hay equívocos también, pues, ¿no? Es decir, mira Claro. tú, Chocano, con todos los reconocimientos, los premios, las críticas y todos los escándalos y lo demás, y sin embargo, contemporáneos a él estaban Eguren y Vallejo con un perfil bajísimo, ¿no? Entonces, y ahí están, ¿no? Sobrevivió la poesía Pero, ¿te parece que no está Chocano tan vivo como los otros dos que mencionas? tan vivo, vivo estaba, o sea, estaba recibiendo todos los No, 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 reconocimientos. ahora. O sea, ¿te parece que no es tan vigente como Eguren o Vallejo? Yo veo que mucha gente, entre ellos tú y otros más, tratan de rescatar el valor de Chocano y me parece muy bien, ¿no? O sea, nuevamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, cada quien debe rescatar aquellos poetas que considere valiosos y que siente que no le han dado la importancia, ¿no? O la atención que cada quien Como desee. Hidalgo que mencionaba hace rato. Por ejemplo, ¿no? Yo he mencionado a Hidalgo y lo digo y trato de difundirlo, ¿no? Y si tuviera plata, pues seguramente lo editaría, ¿no? Y bueno, Chocano, bueno, yo acá tengo en mi biblioteca el tomo con la poesía completa de Chocano editada en España, ¿no? Entonces, y Lo encuentro que pasa poemas es que por eso te mencionaba lo de la importancia del crítico, no en los prolegómenos de una obra, sino luego de la publicación de la obra, porque de alguna manera este devenir de Chocano se debe indudablemente a la importancia que se le dio al ensayo de Mariátegui, en la que dice Chocano es un hombre de la colonia, entonces no representa nada nuevo para el país, es negativo, y exalta a Eguren, y exalta a Vallejo, y todo este siglo que ha venido luego se han prendido de esa base teórica de Mariátegui para, por supuesto, luego con las animadversiones casi naturales de ciertos bloques, ¿no? Porque andaba con los dictadores, porque tenía su teoría de la dictadura organizativa. Entonces todo eso también ha ido mellando, ¿ves? Eh, que y tanto es poder curioso porque tanto Eguren como Vallejo lo admiraban a Chocano. cambiar el pensamiento de críticos contemporáneos, ya posmodernos. Yo creo que nadie está siguiendo a Mariátegui ahora en eso No, que tú hasta dices. ahora no. No, no. En Ya, este está curso por eso. del siglo que yo. Además Sí. está todo el trabajo laudatorio de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que le dedicó mucho tiempo. O sea, entonces, nuevamente digo, si tú A consideras Luis que es Alberto valioso también lo crece. Chocano, habrá que hacer algo para rescatarlo, ¿no? O sea, no puedes acusar, o sí puedes acusar de ceguera a los críticos, ¿no? Y más bien Sí. habría que convertirse en un crítico tuerto, por lo menos, ¿no? Para valorar lo que otros no han sabido valorar, pues, ¿no? Entonces, Sí, en ese yo tengo ensayos sobre Chocano, pero es curioso, pues, porque, miren, justamente habla de Luis Alberto Sánchez. No hay otro autor de ese periodo que esté tan desacreditado como Sánchez también para cierto bloque, bueno, que realmente ya pues están todos tirados a la izquierda, ¿no? O sea, porque ha sido aprista. Yo te digo una cosa, Antenor Orrego, que le hizo el prólogo a Trilce, ¿no es cierto? Gran pensador. Oye, tú vieras, casi no se le estudia ni se le lee. La gente de mi edad habrá lo, lo poquísimos que que lo me, lo que leen. me cuentas me despierta una curiosidad. Y no hay Sí. críticos apristas que puedan valorar a Luis Alberto Sánchez, a Chocano, a Tenor Orrego. O sea, no existen. Hay poco, ¿ah? Pocos ¿Por hay. No se ve casi nada. Yo, mira, de hecho, ¿Tendrás alguna a hipótesis? homenajes a ellos, y da O sea, casi nada. ¿por qué hay gente que sigue a Mariate y no a Sánchez o a Aya? ¿Por qué pasa esto? Aunque ¿Tienes cada vez menos también a Mariate, y tú mismo lo dijiste hace rato. Así es, así es. No, pero tú partiste del hecho de que no existe crítica valorativa de Chocano por culpa de Mariátegui. Y yo, Poco, pero si está Luis Alberto, y está el trabajo que hace Paco Bendezú, y son dos, tres, poco, o sea, de la gente más conocida, pues sin poco, embargo, ¿no?
Sin embargo, en las actuaciones escolares es Chocano por encima de Guren, el que es recitado y declamado y los profesores aman. Recuerda este Ah, Vallejo, personaje. me parece ahora último. ¿En tu experiencia te parece que leen más a Chocano que a Vallejo? De repente estoy hablando de mi propia escolaridad, ¿no? Donde era Chocano que Ah, se ya, bueno, recitaba y no Vallejo. Bueno, puede hay ser. dos años. Puede ser que a gente le disguste Vallejo. Ya, listo, tiene todo el derecho o pensar que Vallejo usurpó un lugar que le correspondía a Chocano. Y bueno, eso es una labor de rescate de los lectores. Si no hay críticos apristas que rescaten la labor de Luis Alberto Sánchez o de alguien o de Orrego, Fascistas, no, es fueran que nazis también. tú mencionabas, ¿no? Tú los has mencionado. Sí, Yo solamente estoy repitiendo lo que tú claro. mencionas. Pareció un emplazamiento. Yo te digo, si el crítico es nazi o fascista, mientras lo que escriba esté fundamentado, habría que prestarle atención. Pues, o sea, yo no tengo ese prejuicio, ¿no? O sea, Claro, tampoco. sea, no, era una pregunta la que yo te hacía. O sea, ¿a qué atribuías tú esta escasez, ¿no? Desde ese lado de la crítica, ¿no? Esto me gusta, es interesante que me plantas. Yo digo, es el tema que la derecha realmente no ha producido prácticamente intelectuales orgánicos, ni intelectuales de primer orden, por lo menos en que 50 años, ¿no? O sea, ya no se disputa eso. Entonces, casi todo se ha homogenizado y bueno, de repente también ahí hay algo de la mezquindad que hablábamos en un primer momento. Ahora, por supuesto que Chocano tampoco no es que sea extraordinario, ni que Chocano esté por encima de Martí Gadán, ponte, ¿no? Pero Eguren, por supuesto, tenía cosas mucho más interesantes. Pero creo que no hemos apreciado, te digo, las obras que, por ejemplo, servirían para el tema de nuestra propia identidad, ¿no? Por ejemplo, Chocano tiene un montón de cosas superfluas, indudablemente, pero tiene poemas épicos como la epopeya del Morro, que serían muy edificantes para la propia niñez, para la gente que va tratando de entender al Perú, ¿no? Sí. Libro del Pero cual son cosas el que... mismo Chocano renegó, ¿no? Libro del cual él renegó. Es decir, él mismo no consideraba que tuviera que ser recordado por la epopeya del Morro, ¿no? Y están sus palabras Imagínate, escritas, ¿no? No se las estoy sí, atribuyendo yo, ¿no? Están ahí, puedes revisar la obra, ¿no? Entonces, claro, pero el autor a veces no sabe mucho acerca de su propia obra, ¿no? Dicen los críticos, se equivoca un obispo, ¿no? ¿cómo decir entonces? Si ni el autor sabe sobre su propia obra, entonces, ¿qué seremos nosotros, no? Pero si pasa siempre, ¿te acuerdas de esa gente que decía que el autor ya está de más? Los estructuralistas, estuvo de moda todo ese tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? 70, Es por claro, que eso, ¿no? lo que dicen el autor acerca de su obra, y se lo aplicaban a Vallejo además, ¿no? Pero Claro, bueno, ¿no? pero mira, en todo caso, yo no como creo que he dejado claro en lo que va de la conversación, no le atribuyo mucho valor a la crítica, ¿no? Ni a su Sí, ausencia, ¿no? Es decir, yo creo que mientras más lee uno y más compara otras literaturas, se va dando cuenta del valor, además el valor en su tiempo, ¿no? Ahora estoy leyendo a Xavier Abril en orden y Hollywood tiene todos los tics y las manías de la vanguardia superficial de los años 20, ¿no? Hay muchas cosas que me recuerdan a los poemas Underwood de Martín Adán, o muchas cosas de Serafín del Mar o de Magda Portal en la época. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Es decir, pero luego evoluciona, cambia, también reniega del pasado, el mismo pone, ¿no? Que ya sí. no está de acuerdo con los libros que ha escrito en los años 20. Entonces, bueno, pues son un producto de la evolución, ¿no? Recordarás ese cuento de Borges, El Sí, Otro, como una donde, curación, ¿no? De los poetas respecto de sus producciones por etapas, ¿no? bueno, pero mira, Claro, Borges en el cuento El Otro, donde se encuentra con él mismo joven, ¿no? Están frente a un río, él está frente al río que pasa por Boston y el joven Borges está frente al río que pasa por Ginebra y siente que son distintos, ¿no? Y el joven le habla de los cantos rojos, o los salmos rojos, que es un libro que había publicado, etcétera. Y Borges mismo dice, ¿no? Se ve, pues, ¿no? Que ya no somos iguales, somos distintos, ¿no? Entonces, permíteme que me tome una libertad, ¿no? O sea, yo si quieres. valoro tu defensa de Chocano o de algún cualquier otro poeta y te invito a hacer lo que hago yo. Empieza a utilizar tus páginas
en compartir aquella poesía que a ti te parece valiosa y que nadie más ha visto, ha apreciado. Y si además quieres hacer crítica, bienvenida, ¿no? Pero como te digo, yo más estoy interesado en la producción. Por eso es que yo publico los poemas sin ningún comentario, porque no quiero guiar ni conducir ni a favor ni en contra, pero porque lo que quiero es que el lector conozca y a partir de ahí saque su conclusión. Ya bastante hacemos con difundir poesía, porque en realidad no se difunde poesía. O sea, el que en los colegios se lea Vallejo, o Achocano, o Eguren, eso no dice nada, porque no leemos nada contemporáneo, ¿no? O sea, sencillamente Westphalen no existe, Moro no existe, ¿no? No existe Juan A Gonzalo todos ellos Ross. hemos hecho homenajes acá y he publicado cosas, pero eso es, Me yo parece muy creo bien. que, mira, no debería ser uno, ¿no? Podría verse más. Tu posición es estar directamente, afrontar el material. Sí. También, claro, es valioso, es válido. Eh, Ahora, en tu propio fuero interno, eh, ¿tienes alguna disposición a jerarquizar tus gustos? Por lo que me dices ahora, digamos, tienes gustos y prefieres publicarlo, pero no haces como, no sé si una sistematización, o tienes tu altar personal. Por ejemplo, si te digo, ¿cuáles son tus poetas selectos con de los que no puedes prescindir? ¿Tendrás algún número que nos puedas contar? Puesto, te Claro. acabo de decir el nombre de mi biblioteca, Girondo Huidobro Vallejo, y no Neruda, no está el nombre Sí, de él, claro. ¿no? Es decir, y te he dicho, ¿no? Que Salinas, desde Samuel Palacio. 80, la vanguardia para mí, o sea, Oquendo de Amar, Martín Adán, todos ellos, ¿no? Aún 40 años después, son de mi preferencia, ¿no? Los sigo leyendo con mucho placer y releyendo también. Lo que pasa es que yo soy consciente de que estoy manejando una página institucional, ¿no? Es un centro cultural que tiene un nombre y no es mi página personal de mis gustos. Entonces yo trato de ser lo más amplio y diverso posible. Al principio solamente publicaba autores clásicos, ¿no? Después me di cuenta que también debía difundir autores contemporáneos, libros que recién salen y que me parecen valiosos y que mi página puede servir de plataforma, pequeña o no, para esa difusión. Y si tú revisas lo que yo publico, y ahí está, porque además yo lo comparto luego en mi muro, yo publico griegos, chinos, latinos, medievales, anónimos, y hombres, mujeres, gays, nativos americanos, poesía africana. Es decir, lo que llega a mi mano, yo ahora, por ejemplo, si me dices concretamente, yo estaba volteando porque estaba buscando a ver si lo tengo a la mano. Acá está. Mira, yo en estos días estoy traduciendo poesía africana, ¿no? Ajá. Esta es una antología que salió en los años 60, fue la primera que se hizo en inglés de los países que entonces estaban independizando recién, y muerto el editor, volvieron a sacar, Penguin Books sacó esta antología ampliada y actualizada. Entonces, por ejemplo, mucho poeta joven se fija en los poetas malditos, o sea, 150 años de atraso, o en los beatniks, ¿no? 70 años de atraso, y no ve lo que se está haciendo en el resto del mundo, ¿no? No mira a su propio país, no mira a Brasil, que es nuestro vecino, pero pocos conocen la poesía brasileña, que no sea, pues, Drummond de Andrade o Bandeira, pero la poesía contemporánea no. Entonces, de ahí que yo he dirigido mis esfuerzos de traductor a dar a conocer estas piezas que son por demás exóticas y oscuras. Y en mis viajes, pues, he contactado con autores de la India que estoy traduciendo, de Turquía, etcétera. Entonces, creo, me he atribuido la tarea de traducir eso y darlos a conocer en la medida de mis posibilidades, ¿no? Podrá ser criticada, podrá decir que está mal hecha la traducción o que esos autores no son trascendentes, que hay otros más, pero en todo caso es mi labor, es mi aporte. Y cada quien, felizmente, en estos tiempos puede hacer lo que quiera, difundir en su muro lo que quiera, las traducciones que quiera, las versiones que quiera, los autores que quiera ensalzar, etcétera. Y los que no les guste, los silenciarán, ¿no? No dirán una sola palabra a todos esos autores y todos contentos. ¿No? O sea, nadie tiene la Más o obligación de menos. ¿no? Ni Pero leerme a ese mí. tema, pues, ¿no te parece que, claro, es casi una disposición espiritual a,
no sé, como a no hacerse problemas o evitar el No, conflicto en no lo es que me eso, no comentas. es eso, porque, ¿sabes qué? Justamente muchos problemas uno se gana por no Sí. sumarse a los bandos en disputa, ¿no? Entonces te jalan para acá, te jalan para allá y quieren que opines en tal dirección, en tal otra, y cuando tú no cedes a esas presiones, entonces te ganas el problema. De tal modo que no es una posición cómoda. Más cómodo sería, me sumo a un bando, a un partido, a una tendencia y listo, dejo que otro piense por mí. Por ahora no he renunciado a pensar por mí mismo. Entonces, y créeme que no es cómodo, porque muchas veces he Pero recibido yo no críticas veo que haya tanta de esto, ¿no? conflictividad, mira, en la literatura peruana. Por ratos se arman pequeñas disputas, pero no lo veo que sea algo muy sostenido. Ahora, A la gente en le... lo que hablábamos ya del Brasil, que es uno de tus puntos que creo que han abarcado muchas de tus traducciones, muy bien lo que nos comentas de esta novedad sobre África, pero has traducido varios, has mencionado, yo mencionaba a Roberto Piva, que es un autor que me gusta mucho. Eh, entonces, ¿cuándo es que se da tu fascinación? Porque realmente hay una fascinación, ¿no? Con lo portugués. ¿Es con lo portugués o directamente con lo brasileño? ¿Y Bueno, cómo llegó a ti, a ver, ese deslumbramiento? ya, muy bien. Mira, yo decía que en los años 80 estaba leyendo La Vanguardia en español, ¿no? Y por esa época, debe haber sido en el 80, 81, llegó a mis manos una pequeña edición hecha por el Centro de Estudios Brasileños aquí en Lima, que a fines de los 70 e inicios de los 80 encargó a varios poetas peruanos la traducción de poetas brasileños. Los he leído todos, pero el primero que yo leí esa vez fue, debe haber sido años 79, 80, fue a Carlos Drummond de Andrade. Y había un poema que a mí me impactó mucho, Muerte en el avión. De tal modo que fue en el 79, ahora me acuerdo, porque yo tomé una línea de Muerte en el avión y escribí eh, Vuelo de Identidad. Mi libro, ¿no? Que empezó a escribirse en el 79, fue motivado por ese poema Muerte en el avión de Drummond, que estaba en bilingüe además. Y, y entonces cuando se dio la oportunidad de ir a Brasil, yo fui con la intención de comprar la poesía completa de Drummond de Andrade y traerla, ¿no? Para leerla, ni siquiera había pensado en traducirla. Y no pude comprarla porque estaba muy cara, no, mis fondos no daban para tanto, pero recorrí librerías y encontré algunos autores interesantes. Uno de ellos era un narrador llamado Moacir Skliar, descendiente de ucranianos, judío ruso, que había nacido en Porto Alegre, y ciudad que yo recorrí y encontré un libro de él, y en una librería había encontrado otro libro de él que empecé a leer y fue el primer libro en portugués que yo leí completo sin necesidad de un diccionario. Y decidí traducir, porque dije, estas cosas me parecen muy valiosas, deberían darse a conocer en el Perú. Así que busqué editores, amigos, que se interesaran en publicar esto y todos dijeron, sí, claro, qué bien, pero nadie publicó nada. El único que publicó una traducción mía de Mario Quintana, autor que conocí luego y que conocí su obra y compré la poesía completa en un segundo o tercer viaje a Brasil, fue Alexander Forsyth, que ya he mencionado acá, que ya dirigía el Centro Peruano de Estudios Culturales y con ese sello se publicó mi primera traducción de un autor brasileño. Entonces, todo partió del hecho del deslumbramiento, sí, de la lectura de ese poema Morte no Avião de Drummond y luego de mi aprendizaje y el conocimiento de otros autores brasileños y la impotencia que sentía porque no se difundían aquí, porque a nadie le interesaba. Después de ese proyecto que se había iniciado a fines de los 70, inicios de los 80 con la Embajada de Brasil, no se volvió a publicar más. De tal manera que yo empecé a traducir y muchas cosas se quedaron ahí en el tintero. Armando Alzamora me publicó una traducción que hicimos en conjunto en Colmen Editores y no volvimos a publicar ninguna otra traducción del portugués. Y en el 2013, hace 10 años, se fundó Motape Libros, ¿no?
un joven editor piurano que había ingresado a estudiar literatura en San Marcos, que había sido mi alumno en un taller de Petro Perú, se acercó a mí a decirme su proyecto y lo apoyé con algunas traducciones que yo le brindé. Y desde entonces Amotape es una de las pocas editoriales peruanas que publica traducciones de poesía, ¿no? No solamente las que hago yo, sino el mismo Alfredo Ruiz las hace, junto con su socio Roy D'Abato, Renato Sandoval, que es uno de los traductores más activos que tiene el Perú en la actualidad, ha publicado 2 o 3 libros con ellos también, ha traducido a Cesare Pavese, a Rilke, y están publicados en Amotape, de tal modo que están ahí, pero no son los libros que más se venden de esta editorial, ¿no? O sea, tenemos un problema de lectores, y ya no estoy hablando pues de un autor moderno, contemporáneo, si estoy hablando de Rilke, estoy hablando de Pavese, o sea, no son cualquier cosa. Pero por alguna razón el público, el gran público no se interesa en eso, excepto la gente muy especializada, etc. Entonces yo he venido publicando, bueno, a mí me publicaron, me Pero tradujeron, tú confías, permíteme, pero tú confías que el público solo por el propio texto se entusiasme. Y vemos que no pasa eso tampoco. Porque bueno, ahora hay muchas páginas. Yo te digo que, mira, en este momento no solamente hay acceso a páginas que difunden todo tipo de poesías. Se pueden descargar, mira, yo te digo, el autor que quiera, prácticamente el 80-70% de su producción se puede descargar con un par de clics. Y el que sabe buscar, encuentra. Hay páginas de WhatsApp, de Telegram, en el mismo Facebook, te suben cientos de libros por día. Te encuentras de todo. O sea, por ejemplo, hablamos de Leminski, ponte. Te encuentras, hay varias versiones de Catatau, que es larga, es compleja, en la web. De Roberto Piva también encuentras de todo, y no son poéticas simples. Oye, mira, esto es realmente, me da mucho gusto conversar contigo, eh, pero ya nos estamos pasando de las 11 de la noche. Como habíamos quedado, me gustaría que leas un poema breve, ¿no? De lo que te dije, que es el cierre tradicional del programa, y nos despedimos ya hasta otra oportunidad que podamos convenir luego, ¿no? como quieras. Bueno, Sí, mira, porque están avisando adelante. solamente déjame cerrar la idea. Yo sé que existe todo eso que tú me dices, ¿no? Yo le sigo Claro. apostando al libro impreso, obviamente, y quizás lo que debía haber precisado es que la gente no se interesa en comprar libros impresos. Tú me hablas de libros virtuales que se pueden bajar 100 en un día. Yo no sé si todos lean los 100 libros que han bajado en un día, pero bueno, en todo caso, ahí está. Y apostaremos por el libro, el futuro del libro virtual, el libro electrónico, por supuesto, ¿no? Es decir, lo que va a cambiar es el soporte. O sea, yo no le hago ascos a lo electrónico. Mucho gasto a la Ahora, vista. seguramente, pero mientras pueda leer en impreso lo voy a hacer. Ahora bien, como te digo, lo que hago es difundir poesía, mis propias traducciones también, a través de eh, los recursos que tengo al alcance, a través del Centro Trilce, Cultural. ¿no? Sobre todo Trilce, ¿no? Centro Además, Cultural Trilce. pero luego Pueden yo verlo ahí. lo replico en mi muro y replico en otros muros. Y eso ha devenido el año pasado en la publicación de una traducción de una antología de Pessoa, de la poesía de Pessoa, una antología de 350 páginas, con muchos poemas que nunca habían sido traducidos al español. Y eso fue un encargo que me hizo Teo Pinzás para Peso Pluma, su sello editorial. Agradezco esa invitación porque me permitió revisitar a Pessoa, ¿no? Así que con esto respondo a tu pregunta, no solamente Brasil, o sea, la lengua portuguesa, porque también estoy Sí, traduciendo a claro. un escritor de Mozambique. Entonces, y he publicado algunas cosas también en redes, ¿no? Ya que no se puede publicar impreso. Bueno, podemos terminar con, no sé, lo que tú quieras. Algo que no dure más de un minuto, y te digo, y esa gente que descarga los libros, ya ni a ellos mismos tampoco les acaban importando los libros. Ya, Seguramente, es otro problema, pero hay que insistir, hay que perseverar, no hay sí, peor gestión que la que no se hace. lo Por sé. favor, adelante. Gracias por lo que dices. Bueno, vamos a leer el poema que da título a la segunda sección de Viaje a la Nube de Porco Espín. La segunda parte se llama La Loca Alacrán y otras historias de Lima. Y esta es una de las tantas historias de Lima, de una loca de Pampón, de basural, que termina prendiendo fuego a todo, a la realidad y a la vida. La loca Alacrán despertó de oscuro en su paisaje lunar.
fierros, desmonte, hierbas, cacas de perro, subibajas de basura. Rodeada de seres queridos, puso fuego a la noche, árboles, casas dormidas, urbanizaciones, postes, hilos de luz. Girando desde el humo vio ardiendo sus muebles, trapos, hules, periódicos, su rama seca, ropero, su costal de harina, frazada, su saco de cemento, cama, su trozo de cartón, silla, su cajón de fruta, mesa, su lata de atún, vasito, su plato, plato. Besando los frascos rotos, esperó a que las llamas abrazaran su cabeza de pasto. La calle congregó a los techos y emprendió la hoguera en los teléfonos. Entre alarmas y focos pálidos, filtraron los petates su aroma a escorpión. Agentes y reporteros recogieron 100 voces e inventaron un nuevo infierno para la ansiosa mañana. Bueno, muchas gracias por la Oye, invitación, Percy. Espero que haya ocasión para conversar y que vengas por acá a tomarnos un pisco mientras leemos poesía. con mucho gusto y no, y seguramente que más adelante te podré convocar para hablar de más temas bien específicos en el programa, pero también agradezco tu participación y ojalá que sea de provecho para toda la gente que nos ha espectado y que nos vayan a espectar. Así que eso ha sido todo por hoy y regresamos el domingo con más poesía en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.